Bueno, muy buenas tardes para todos. Nuevamente por aquí nos vemos esta semana para empezar o para seguir con este estudio de estos temas que hemos venido viendo y que han sido una bendición para, para todos nosotros. Y pues lo más importante es eso, ¿no? Que van a ser también útiles para que cada uno de nosotros aquí presentes podamos bendecir pues las personas eh, a quien tenemos a cargo, discípulos y iglesias. Entonces, pues es una bendición. Espero que el fin de semana pues hayan celebrado el Día del Padre. Aprovecho este momento para felicitar a todos ellos, a todos los padres que están aquí presentes. Y bueno, es una bendición eh, eh, pues abrazar la paternidad de Dios, ¿no? Poder darnos cuenta y abrazar esa identidad y, y, bueno, poder bendecir a tanto nuestras generaciones naturales como espirituales con base en esa paternidad. Amén. Entonces, pues los felicito a los que ya son padres o a los que estamos pues, en un futuro no muy lejano. También, pues es un honor pues el poder compartir este mensaje el día de hoy y pues también al lado tanto del pastor Gregorio como el pastor Luis Fernando, el pastor Luis Eduardo y el pastor Eduardo. Pues ha sido una bendición también escucharlos y bueno, estar aquí acompañándolos, pues para mí es un honor. Entonces, pues muchas gracias y espero que podamos ser de bendición para sus vidas y para las personas con quienes estamos. Entonces, permítanme iniciar con una oración. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por esta tarde, Señor. Gracias por este privilegio, Señor, tan grande, Señor, de poder estar con mis hermanos, Señor, aquí presentes, Señor. No nos conocemos, Señor, no, de pronto no hemos estado físicamente, Señor, pero hay una unidad, Señor, que tú provocas, Señor, que tú generas, Señor, y ese es el cuerpo de Cristo, Señor. Donde quiera que estemos, Señor, estamos para ser de bendición, Padre Santo, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada uno de los que están aquí presentes o los que no han podido llegar, Señor. Te pido, Señor, que tanto pues me permita, Señor, a mí ser lo más claro posible, Señor, como permite que todos podamos disponer nuestro corazón, Señor, para, para, para tomar, Señor, lo que tienes para nosotros, Señor, el día de hoy, esta semana, Padre Santo, Señor. Bendecimos, Señor, a cada uno de los que está aquí, Señor. Bendecimos tu iglesia, Padre Santo, Señor, y confiamos, Señor, en que ahí tú tienes un propósito, Señor, con todo esto, Señor. Te entrego, Señor, toda la gloria, Señor, te doy toda la gloria, Señor, Padre Santo, Señor. Y bueno, nos preparamos, Señor, para esta clase. En el nombre de Jesús, gracias, Padre Santo. Amén y amén. Bueno, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Empezando esta nueva semana con toda la actitud, con toda la energía de parte del Señor. Entonces, pues aquí todavía es festivo, entonces estamos aquí todavía en celebración un poco, pero bueno, muy contentos de poder ver este tema. Pues que como vimos la clase, pues la semana pasada, la reunión pasada, no es un tema fácil de digerir, pero pues vamos a hacerlo la idea que sea lo más sencillo. Entonces, pues recapitulando un poco, estábamos viendo un poco el tema de cómo el día de hoy, digamos, a la par de todo tipo de religiones, viene creciendo un escepticismo vivo que viene seduciendo, digamos, la mente de muchas personas, ¿cierto? Y pues, digamos, nosotros como occidentales tenemos esta mente heredada de Grecia, de la filosofía, de todo este pensamiento grecorromano, que no nos permite ver mucho de la realidad, ¿no? O bueno, no nos permite ver más allá de la realidad, ¿sí?
A mí, digamos, siempre me ha causado impresión o sorpresa, pues como para las culturas orientales el tema espiritual no es tan latente, no es como, o sea, no es tan dudoso, por decirlo así. O sea, es tan evidente para ellos. Entonces, pues bueno, eh, hoy en día estamos en medio de esto y veíamos un poco, resumiendo el tema, como pues las bases de este escepticismo como tal no tienen no tienen tanta como estabilidad. Digamos, se puede comenzar a pensar y a ver un poco desde el lado del escéptico, a analizar un poco sus argumentos y ver que en cierta forma, pues ellos también están afectados o permeados por convicciones, por teorías, por cosas que a la larga viene siendo una, pues podría resumir como una creencia. Entonces, en realidad estamos en medio de muchas creencias el día de hoy en día, ¿no? Lo que pasa es que, pues, digamos, en este momento, como es el pensamiento de avanzada y de primera mano, pues vienen siendo como formas de pensar que seducen pues a la gente y todo aquello que, que no controlamos o del que no sabemos bien cómo funciona, pues lo tendemos como a darle más importancia muchas veces, ¿no? Entonces, pues, digamos, toda esta cultura del escepticismo, pues, digamos, o de las religiones, pues, la podríamos pensar de la siguiente manera, ¿no? Decíamos que lo más fácil, pues, es unir todas las religiones en una sola y ya, sigamos y vamos para adelante. Pero, pues, la realidad es que todo el tiempo fue muy difícil y lo único que se generó desde principios de la historia para acá ha sido un conflicto permanente, porque pues finalmente alguien siempre quiere tener la verdad, y esa verdad sí va a generar, digamos, que yo mire como inferiores a los demás, que haga acepción de personas y pues que también haya cierta opresión, ¿no? Para nadie es una duda, pues todos los crímenes y todas las cosas que se han hecho en nombre de la Biblia a lo largo de la historia, ¿no? O en nombre de la religión. Entonces, pues la unión de todas estas nuevas mentes pensantes de avanzada, eh, pues tan doctas y tan instruidas en tantas cosas, pues dicen, bueno, la solución para esto es, pues probemos, prohibiendo la religión, condenando la religión o dejando la religión como algo privado, ¿cierto? Como algo solo para, de puertas para adentro, de puertas de del hogar. Entonces, pues veíamos un poco cómo, pues a lo largo de la historia fue posible que el tema de prohibir la religión prosperara, porque hoy en día, pues, hay una religión, diferentes creencias creciendo y pues latentes en vivas a lo largo del planeta. Veíamos cómo el área de la condenación de la religión, pues, tiene en cierta forma, está surtiendo cierto efecto, pero pues analizamos unos argumentos profundos, pues, o digamos ciertos argumentos que generalmente se le hace al cristianismo puntualmente. Entonces, pues lo que vimos fue que estos argumentos en realidad no tienen tanto peso, ¿cierto? No tienen tanta, o sea, finalmente tienden a contradecirse. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de este libro, ¿cierto? A lo largo, pues, de la presentación de este tema, con base en el libro de La razón de Dios de Tim Keller, vamos a ver es eso, cómo digamos, la cultura secular hoy en día tiende a atacar pues, el cristianismo puntualmente, ¿cierto? Vamos a analizar un poco ciertas cosas, ciertos puntos débiles para los escépticos, que para los escépticos tiene el cristianismo, y vamos a hablar un poco de eso. Entonces, pues la reunión pasada vimos un poco el tema de la exclusividad que tiene el cristianismo y cómo eso puede servir como, como punto débil para que sea atacado por los escépticos, o en este caso sea condenado. Entonces vimos pues ciertos axiomas o ciertas ideas que generalmente rondan en la mente de las personas y de las cuales pues resumimos que finalmente tanto escépticos como
creyentes, finalmente todos creemos en algo, ¿cierto? Y que nos es imposible decir que vamos a ver objetivamente la religión como tal o el cristianismo. Entonces, eh, eh, em, entonces, bueno, todos creemos en algo. Y digamos, en términos de la exclusividad del cristianismo, pues, eh, eh, digamos, cada uno creemos que, digamos, toda religión, la base o el principio es que es la verdad, ¿no? Sin embargo, vamos a ver por qué, digamos, en términos del cristianismo, podemos decir que sea algo exclusivo. Pues, obviamente hablando un poco objetivo, nosotros aquí venimos de una corriente cristiana y, pues, de la experiencia que hemos tenido con Cristo, que eso es algo que va más allá de los razonamientos, ¿cierto? Pero al creer todos en algo, entonces pues pierde un poco el peso de que hayan creyentes o no creyentes. Sin quedarnos un poco tanto en esto, pues por último quedaba el tema de la religión como algo privado, o sea, de puertas para adentro y no de puertas para afuera. Entonces veíamos cómo este tema pues a la final no da resultado porque finalmente la forma como yo miro el mundo está condicionada por mi cosmovisión. Y en mi cosmovisión yo tiendo a analizar y a seguir, pues a explicar todo mi mundo a través de cómo yo veo, a través de la base de mis creencias. Eso nos da una conclusión, ¿la recuerdan? Que pues somos lo que creemos, o sea, de nuestras creencias viene toda la narrativa que le damos a nuestra vida, al inicio de la vida, nuestra actitud, nuestras habilidades, nuestros comportamientos. Entonces, decir que vamos a dejar la religión como algo privado es limitar algo, o sea, es ponerle límites a algo imposible, porque finalmente somos lo que creemos. Entonces, pues finalmente si alguien cree que las libertades individuales deben ser exaltadas en una sociedad porque tiene su base de creencia en eso, pues va a intentar imponer esto, o alguien que crea que la protección de la sociedad es lo primordial, pues va a imponer eso y a la final pues vamos a resultar en lo mismo. Finalmente no va a ser tanto una lucha de argumentos como tal, sino una lucha enclaustrada en posiciones y pues en dogmas, por decirlo así. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos preguntábamos la vez pasada, ¿qué podemos hacer ante esto? ¿Qué hacemos para, pues, para buscar ese camino a seguir? ¿O qué podemos hacer para encontrar la paz en medio de toda esta lucha constante que ha habido entre creencias, eh, conflictos y todo que hemos vivido y que seguimos viviendo el día de hoy? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué veíamos? ¿Recuerdan ustedes que veíamos la vez pasada? Pues veíamos cómo el cristianismo se erige como esa opción para salvar al mundo. No, pues obviamente nosotros acá, pues digamos, en cierta forma esto nos hace un poco subjetivos, pero intentándolo analizar un poco objetivamente, pues basados en estos versículos de cómo ser luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y cómo manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para poder ser esa luz y para poder mostrar a ese Dios que nosotros tenemos, nos hace diferentes. Y esa es como la tercera vía que viene a hacer el Señor. El Señor no viene a, pues a confrontar, a enfrentar, no, el Señor viene con una tercera vía que es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros. Y eso es lo que le da al cristianismo como un toque demasiado especial, ¿no? Esa diferencia que en medio de un mundo de la iglesia primitiva con el imperio romano ahí en persecución, los cristianos no, los cristianos amaban, los cristianos ayudaban al prójimo, los cristianos ayudaban incluso a sus propios enemigos. Y eso causa una pregunta como que, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que en medio de este tipo de sociedades
se levante algo que va contra la sociedad, ¿no? Y no como, o sea, algo que no le entiende a nadie, ¿no? ¿Cómo es esto posible? Entonces, pues encontramos que la única explicación para esto es que es el amor del Señor, ¿no? El reino de Dios aquí en la tierra, el establecer su reino aquí en la tierra, que viene sobre la base de aquella persona que se hizo hombre, que se hizo hombre y entregó su vida para beneficio de sus enemigos. O sea, él vino y salvó tanto a creyentes como no creyentes. O sea, nos dio la oportunidad a todos de ser salvos, ¿no? Vino y murió por todos, no vino y murió por uno solo. Sino es ese amor que rompe todo esquema, rompe toda mentalidad humana, por decirlo así, ¿no? Toda mentalidad de egoísmo, todo. Y viene y nos da esa nueva esperanza de que pueda haber un mundo, un mundo diferente, ¿no? Entonces, esa fue la respuesta que encontramos la semana pasada. Quería ahondar un poco aquí porque pues no pudimos como verlo un poco más claro y quería de pronto aclarar si alguno quedó con alguna duda, pero pues esa es la realidad, ¿no? En medio de todo este conflicto de religiones, de todo, de creencias, el cristianismo viene a ser una vida totalmente diferente. La base central del cristianismo, porque pues para nadie es un secreto que se han cometido horrores en nombre de la Biblia, del cristianismo a lo largo de la humanidad, pero en su núcleo básico, ese reino de Dios aquí en la tierra es el único que puede transformar, que puede, que puede traernos a una nueva esperanza. Entonces, esto se erige como el cristianismo, dentro de todas las diferentes creencias, se erige como algo diferente. Vamos, a lo largo del libro, pues de analizar los diferentes temas, vamos a ir solucionando diferentes dudas que puedan venir sobre esto. Y bueno, diferentes dudas. Entonces, pues como les decía, vamos a ver diferentes argumentos eh, que los escépticos han levantado un poco para criticar el cristianismo, ¿vale? Entonces, pues el día de hoy vamos a ver algo también bien interesante. Si bien veíamos un poco el tema del exclusivismo, eh, que es algo un poco mental, esto ya es un análisis un poco más personal, ¿no? Y también, pues, si ustedes lo leen, ¿cómo puede un Dios bueno permitir el sufrimiento? Esto hace parte, pues, de la crítica por parte de muchas personas a manera personal, ¿no? Hay mucha gente que le causa injusticia, le causa como dolor ver la injusticia de lo que sucede, ¿no? Tanto de las cosas, de las catástrofes mundiales que ocurren, como de los diferentes sufrimientos o cosas que cada uno hemos vivido y pues que en la vida pues es lo normal, ¿no? Vivir ese tipo de cosas. Entonces, pues mucha gente dice que cómo puede, o sea, si hay un Dios tan bueno, ¿cómo puede ser que cause esto? ¿O por qué razones que ocurre tanta maldad o por qué razones que hay tanta maldad en el mundo? Entonces, que eso hace parte o eso sirve como argumento para no confiar o creer en un Dios, en un Dios, ¿no? En el Dios que predicamos. Si ustedes recuerdan, pues en 2004 vivimos un episodio que fue el tsunami ahí en el océano Índico, que fue un tema, una locura. O sea, hoy en día el coronavirus pues ha matado cerca de 500.000 personas. Este evento mató cerca de 250.000 personas en una sola noche, en un solo día, ¿no? Y en un terreno pues mucho menor del globo terráqueo. Entonces pues, wow, eso genera ahí como escozor, pues la dimensión de una tragedia tan dura. Y pues digamos nosotros, desde el punto de vista del cristianismo, yo sé que muchos acá tenemos pues una respuesta a esta pregunta, ¿no? Desde la doctrina.
¿cierto? De las causas pues del tema de por qué se dan estas situaciones en el mundo, ¿no? Pero pues intentándonos por ahora mirarlo un poco desde el lado objetivo, vamos a intentar acercarnos un poco de cómo el pensamiento pues, de las personas que piensan así. Entonces, pues a raíz de este tema, muchas, pues al día siguiente se escuchaban, hay muchas como preguntas de parte de periodistas y de gente, wow, ¿dónde está Dios en estos momentos? O si en verdad hay un Dios, es evidente que no es un Dios bueno porque permite que ocurran este tipo de cosas, ¿no? Entonces, permítame, aquí está. Es evidente, pues no es o sea, si hay un Dios, no es un Dios bueno, o pues tanta maldad da a entender que no existe un Dios, ¿cierto? Entonces, esas son las preguntas que se hace uno, ¿no? Ante tanta maldad, eh, si existiera un Dios, no permitiría que hubiera un mal sin sentido, ¿no? O, o estamos como a merced de un mal sin sentido, absurdo. Entonces, pues, ¿cómo analizan esto ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo podríamos darle respuesta a ese tipo de inquietudes de la gente? Sí, pues intentándolo responder en sus propias palabras. Me imagino que muchos de nosotros acá nos hemos visto hay veces en este mismo tipo de preguntas, ¿no? Entonces, bueno, me adelanté un poquito en la presentación, pero pues eh, el hecho de mirarlo así, si el mundo está a merced de un mal que no tiene sentido, o que si en verdad existe un Dios bueno y poderoso, o sea, él debería quitar de lado la maldad, ¿no? Entonces, pues, este tipo de afirmaciones en sí, digamos, no nos llevan a nada, ¿no? En sí no son un argumento como tal para decir como Dios no existe. Porque pues el hecho de que no podamos explicar algo que no sabemos, pues no nos da un argumento como tal. Simplemente volvemos a ese escepticismo que veíamos la semana pasada en que no puede explicar algo. Entonces, pues como yo no puedo explicar algo que no entiendo, no creo, ¿cierto? Como yo no puedo explicar algo, no entiendo qué hay allí y hay algo que para mí no tiene sentido, entonces yo digo que es falso. Pues eso es un pensamiento escéptico y pues por lo general es lo que al día de hoy vivimos, ¿no? La gente no puede explicar de dónde venimos, para dónde vamos, entonces dice, no, yo soy agnóstico, ¿no? Yo pues, sé que hay algo ahí, pero no lo sé, entonces pues finalmente me quedo con lo que es real. Pero, pero bueno, vamos a ver un poco más a profundidad este análisis. Entonces, digamos, nos dan un ejemplo como, haga de cuenta que yo voy a una perrera a buscar un San Bernardo. Todos sabemos estos perros que son gigantes, que salvan gente en los Alpes. Entonces, claramente si yo no veo un perro, si yo no veo un San Bernardo en una perrera, no hay un San Bernardo, ¿no? Yo lo podría, yo lo podría notar como a kilómetros, bueno, a metros de distancia, ¿no? Pero ¿qué pasa, digamos, en este caso, nuevamente que estamos con este tema tan actual del coronavirus? ¿Qué pasa si yo entro a un cuarto y puedo llegar a decir, aquí no hay coronavirus? No, ¿cierto? O sea, el hecho que yo no pueda explicar algo, pues por mi vista o porque no le entiendo el sentido, no quiere decir que no exista, porque claramente, pues ahora todo el mundo está en medio, en ese delirio de persecución de que el coronavirus está aquí, está allá, está en todos lados, está en la suela de los zapatos. Mejor dicho, uno hace cosas que antes no hacía para nada, ¿no? Ya como lavarse tanto las manos al día. Entonces, bueno, pues esto nos da pues que este tipo de argumentos pues no nos va a explicar
el hecho de que le hallemos o no sentido a los sufrimientos. Simplemente nos va a decir, nos va a decir esto que no hay un argumento como tal para pensar que la maldad es una explicación o es un argumento a favor de que Dios no exista, ¿cierto? Entonces, pues, vamos a ver un poco, entrando un poco en la Biblia, la vida de José. Todos conocemos esta historia tan chévere. Y pues recuerdo en semanas anteriores que el pastor Luis Fernando nos relataba muy chévere la forma, pues la vida de Jacob, todo el proceso de Lea, cómo llegó a reconocer al Señor, a Dios como su Salvador y cómo eso le permitió a ella encontrar su propósito y pues bueno, a la larga pues que la línea mesiánica siguiera por ella, ¿no? Entonces pues como decía el pastor Luis Fernando, la Biblia está llena de silencios que nos da o nos permite entender muchas cosas o bueno, nos permite imaginarnos cómo serían las cosas en aquel momento, ¿no? Entonces pues tenemos pues, eh, a José como pues pues podríamos imaginarnos, mejor dicho, que es un chico consentido, un poco arrogante, pues porque fue el consentido del papá, le daban las túnicas, mejor dicho, eh, pues uno se puede imaginar el carácter de José cuando niño, ¿no? Y pues no en vano, pues los hermanos, los dos, pues los 11 o 12 con la hermana no lo querían mucho, bueno, los mayores no lo querían mucho, pues no solamente por la túnica o por el hecho de haberles contado su sueño, de cómo pues de verse por encima de ellos, no solo por eso fue que pasó lo que pasó, muy seguramente pues tenía un carácter de un niño consentido y mimado y pues bueno, sin entrar ahí en- en detalles, pues muy seguramente sabemos por qué pasó lo que pasó, ¿cierto? Pero pues imagínenselo a él, una vez pasó lo del pozo y pues que se lo llevaron como esclavo a Egipto en medio de esta tragedia tan dura. ¿Cuántas veces él no clamaría al Señor por ayuda? Y esa ayuda nunca llegó, ¿no? O el Señor lo miraba desde lejos, no sé, o pues se le manifestaba pues seguramente de otra forma, ¿no? Pero lo que sabemos es que José nunca renunció a su fe, a pesar de lo que vivió, sino que pues a la larga fue el Señor quien lo llevó a donde lo tenía que llevar, ¿no? Entonces, toda esta situación vivida, toda esta situación del dolor, de la situación que vivió José, pues nos da a entender que sirvió como punto de base para que se limara su carácter, para que su carácter fuera construido y reformado y fuera fortalecido en medio de las pruebas, lo que a la larga vendría a ser, eh, eh, pues, en efecto, la razón por la que pudo ayudar a tanta gente, salvó casi que pues, a Egipto de la debacle y pues y a sus hermanos, ¿no? Salvó el linaje de Israel de desaparecer por ende pues la línea mesiánica, ¿no? Entonces, salvó miles de vidas. Entonces, si Dios hubiera impedido estos años de prueba y sufrimiento en José, imagínense pues qué hubiese pasado, ¿no? Entonces, pues así como, pues me imagino que muchos aquí podemos identificar diferentes situaciones que hemos vivido en la vida y todas estas cosas, estas tragedias, estos sufrimientos, pues nos han llevado a algo, ¿no? Muchos podemos examinar nuestra vida en retrospectiva y entender la razón, pues hoy en día de por qué suceden cosas que en su momento no tenían explicación y pues que podemos reconocer todo ese crecimiento personal y espiritual que hemos tenido de las vicisitudes que hemos vivido. Entonces, pues podemos ver diferentes casos, hay un sinnúmero de testimonios, ¿no? Está el caso de una persona ciega que, pues, perdón, una persona
pues que trataba muy mal a la gente en sus cinco sentidos y pues tristemente por un tema de un atraco y una cosa perdió sus ojos. Pero entonces él dice y reconoce que a raíz de eso fueron abiertos sus ojos espirituales y, y pues todo eso le llevó a decidir que tenía que cambiar y a poder reconocer que eso le trajo una nueva visión de la vida y el poder ver a personas y decir, ahora tengo amigos, es algo sin valor, o sea, es algo que no tiene precio, ¿no? Entonces, pues, en cierta forma podemos ver cómo se le puede encontrar muchas veces el sentido a la vida una vez hemos superado o a raíz de las situaciones difíciles que hemos vivido, ¿no? Obviamente, pues no es fácil, no es una situación fácil de afrontar un tema de una tragedia, porque hay sin número de formas en que pues, se puede vivir una tragedia, pero, o sea, uno no va de entrada a dar gracias por la tragedia vivida, pero es ese proceso de vivirla y sobre todo, pues, de la mano de Dios. Aquí, pues, todos entendemos un poco del tema. Es muy diferente vivir un tema, una situación difícil de la mano de Dios que de la mano de nosotros o algo así, ¿no? Cambia totalmente el sentido. Entonces, ¿cómo va a ser posible que desde la perspectiva de Dios no hayan buenas razones para todo lo que ocurre? Entonces nos surge esta pregunta, ¿debo entender todo lo que ocurre? ¿Debo hallarle una explicación real a todo cuanto ocurre? Entonces, pues tenemos esto, ¿no? Es cierto que es un Dios, es cierto que es un Dios lo suficientemente grande y trascendente como para tener buenas razones, de momento desconocidas para nosotros, para permitir que sigan existiendo cosas malas, ¿no? O sea, si el mismo Dios te pone te levanta ese dolor cuando ves cosas injustas, cuando ves situaciones de ese mismo, de esa misma calado de lo que vimos del tsunami, es porque ese mismo Dios es tan grande que Él tiene razones suficientes que en este momento no nos revela para permitir que sigan existiendo este tipo de cosas. Pero pues la conclusión a la que queremos llegar, digamos, ya del lado pues, desde el lado de los escépticos es que el mal y el sufrimiento no son una evidencia contra Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente, pues los planes de Dios no son evidentes a nuestros ojos totalmente, ¿no? Entonces, pues ese es un primer análisis del que podemos partir. Entonces, pues, eh, a ver, siguiendo un poco y analizando estas mismas situaciones, pues de todos modos, expliquen o no expliquen la existencia de Dios, todos estos temas, pues sí, nos generan eso, pues injusticia, dolor, pero entonces, ¿qué es justo y qué es injusto para nosotros? ¿O de dónde viene esa noción de la justicia o de lo que no debe ser justo o de lo que debe ser justo? ¿Qué nos tiene como tan, tan, o sea, de entrar a juzgar si algo es justo o no? Entonces, pues, digamos, en particular a nosotros, la religión o el cristianismo, o bueno, como se le quiera decir, digamos, es el punto de partida sobre el cual analizamos este tipo de situaciones que nos ocurren, ¿cierto? Entonces, si yo digo pues, que un terremoto, pues, o bueno, que algo es injusto, pues es porque yo me baso en que, no, yo creo en un Dios que es bueno con todos nosotros y que todos debemos estar bien y ninguno debe sentir dolor, todo porque Él nos dice que somos, pues que Él nos cuida, que no sé qué. Entonces esa es la base de donde yo estoy partiendo para analizar la situación, ¿cierto? Pero entonces si lo dejamos de lado y si quitamos pues es como ese precepto, ese preconcepto para analizar una situación que tenemos, pues
como la, la selección natural, ¿cierto? O la ley de la naturaleza, ¿cierto? Donde la muerte, la destrucción y la violencia que el fuerte ejerce sobre el débil. Yo pongo ahí un bosque todo tenebroso porque, pues es eso, ¿no? Cuando es la supervivencia del más fuerte, entonces vaya usted mire cómo sobrevive en este mundo tan bravo y ya, y digamos, en cierta forma, pues ese mundo de la selección natural como tal, pues, está alimentado o depende de la muerte, de la destrucción y de la violencia. Entonces, pues, ahí, ¿quién va a decir qué es injusto o qué es justo, cierto? No hay espacio para una obligación moral de decir tal, sino pues ahí nos queda es aceptar que las cosas son así y ya, y tenían que pasar porque tenían que pasar y ya, ¿cierto? Ese es como el resultado de si dejamos de un lado el tema de la creencia, ¿cierto? Pero pues igual el sufrimiento, ¿dónde queda? ¿Dónde creen que queda el sufrimiento en medio de un mundo así? Pues a la larga finalmente el sufrimiento está ahí, ¿no? No en vano, pues culturas orientales o todo tipo de cultura ha tenido que buscar una respuesta al sufrimiento, ¿no? A por qué y para qué, ¿no? No en vano, digamos, las culturas orientales tienen todo el tema de la meditación y bueno, tienen su explicación para procesar el sufrimiento. O no en vano, pues los que se dicen llamar ateos, pues finalmente eh, terminan buscando otro tipo de ayudas, muchas veces que requieren mucha más fe que lo que tenemos a la mano, ¿no? O bueno, una iglesia. Gracias a Dios, aquí en Colombia hay una iglesia en cada esquina, ¿no? Entonces, ¿dónde queda ese sufrimiento si tenemos este tipo de vista o de visión, ¿no? Entonces, pues bueno, esto nos permite llegar a otra conclusión y es que, eh, o sea, si creemos, o sea, tenemos dos puntos o dos puntos acá. Si creemos que finalmente hay un mal detrás de todo, ¿cierto? Si hay una fuerza maligna detrás de todas estas cosas que ocurren, pues estamos haciendo un análisis externo, ¿cierto? De lo sobrenatural. Entonces, por ende, eso va a venir siendo un argumento a favor de Dios, ¿cierto? O sea, el mal y el sufrimiento pueden ser evidencia de la existencia de Dios. No estamos diciendo que efectivamente sea, pero es un punto de partida válido para explicar que exista un Dios, ¿no? Porque pues finalmente si hay una maldad tan grande, yo lo puedo analizar como algo sobrenatural y finalmente no estoy analizándolo objetivamente, sino subjetivamente, y pues todo lleva para que podamos entender esto, ¿cierto? Pero pues también podemos llegar a esta conclusión y es que creamos o no, seamos creyentes o no, el sufrimiento y la injusticia es un problema que nos afecta a todos por igual. Es un problema igual de grande para no creer en Dios como para sí hacerlo, ¿cierto? Entonces finalmente ahí están las tragedias, ahí están las situaciones duras que vivimos y el hecho de ser creer o no, pues finalmente no nos va a, pues a llevar o sea, nos va a afectar de la misma manera, ¿cierto? Entonces, em, pues es un error de pronto pensar que si yo rechazo la creencia en Dios, el problema del mal se convierte en algo más fácil de solventar. Para nada, va a ser igual para ambos. O sea, yo voy a estar igual de afectado por las situaciones duras que pasan como, como, como si creyera, ¿cierto? Entonces, pues, obviamente, pues de pronto hay alguien aquí que esté pasando por una situación muy difícil. Entiendo que, pues, no es fácil vivir una situación dura pues no quiero de pronto que, pues, que de pronto piense que vamos a ver aquí esto como algo sencillo, ¿no? El estar en una situación difícil, en una tragedia o esto, pues nos lleva pues o sea, es un proceso que es muy fácil hablarlo, pero vivirlo es un tema difícil. Entonces, pues no quiero que de pronto se pueda sentir
juzgado o tal si están viviendo esto. Pero pues, digamos, nos sirve un poco para el análisis, ¿cierto? Entonces, porque pues obviamente hay mucha gente que dice, bueno, está bien, si hay casos en donde se ha visto la bondad al final de una situación muy difícil que ocurre, pero para que ocurra un caso de esos, deben haber, o hay mil casos donde en realidad son situaciones supremamente difíciles y no es posible encontrar algo positivo en el sufrimiento y, y, pues en el sufrimiento que todo esto trae, ¿no? O las situaciones malas que ocurren, ¿no? Entonces, pues aquí viene como la parte del cristianismo, ¿no? Obviamente es de una forma fácil o bueno, es diferente vivir una situación de estas en medio del cristianismo como, no, como vivir una de estas situaciones en mis fuerzas. Entonces, pues tenemos el ejemplo más grande de nuestro Señor Jesucristo que vino aquí a la tierra y sufrió todo tipo de males, todo tipo de persecuciones, experimentó nuestros dolores y hasta más. Experimentó todo el sufrimiento en su profundidad, ¿cierto? Hasta el punto de dar su vida. Entonces, pues, aun cuando el cristianismo como tal no da una respuesta directa o inmediata para cada cosa en particular que trae el sufrimiento, sí pone en nosotros o sí pone en nuestro, pues en nosotros herramientas que nos pueden permitir, o sea, que nos pueden permitir hacer frente al sufrimiento de una forma esperanzada y pues con mucho valor y valentía, en vez de dejarnos llevar por la amargura y la desesperanza, pues por la cual podríamos resultar cuando vivimos esas situaciones tan duras en nuestras fuerzas, ¿cierto? Entonces, gracias a Dios tenemos esas herramientas de nuestro lado y pues creo que muchos aquí somos testigos de cómo obra el Señor en medio de las pruebas y también somos resultado como tal de haber vivido estos procesos y haber visto la mano de Dios en medio de situaciones tan duras. Entonces, eh, pues si analizamos un poco, eh, ahorita que estamos hablando de Jesús, cómo fue su trascender aquí cuando una vez vino aquí a la tierra, pues tenemos una situación aquí eh, acerca de pues, Jesús versus los mártires. Aquí conocemos, me imagino que casi todos esta imagen de la película Corazón Valiente, cuando William Wallace se sacrificó por su pueblo, o mejor dicho, bueno, fue capturado, tal. ¿Cómo murió él? ¿Recuerdan esa escena? Cuando él murió así de una forma súper valerosa, mejor dicho, que infundió ánimo en todo en todo su ejército escocés. Murió así diciendo como libertad. O sea, que pues digamos muchos la recordamos, ya es una película viejita, pero pues todavía sigue vigente. Y así muchos de los mártires, ¿no? Muchos de los mártires murieron de forma valerosa, en pie, de una forma que uno diría, wow, estos locos de verdad tenían algo dentro que era su fuerza. Y pues obviamente hablando también, pues de sobre todo hablando de los mártires cristianos, ¿no? Cuando vemos allí a los diferentes discípulos, pues que no tenemos mucha información, pero pues de acuerdo a la tradición, se dice que, pues, que sufrieron situaciones difíciles, aserrados, crucificados al revés, quemados, desollados, bueno, un sinnúmero de situaciones, pero ninguno como tal, en ningún momento su fe fue quebrantada, ¿no es cierto? O pues está el caso de, de- de Esteban, que cuando fue apedreado, pues vio el cielo abriéndose, vio el trono de Dios. Entonces, pues eso, digamos, nos da a entender por un lado, el punto de vista de los mártires, ¿cierto? Murieron en fuerza y convencidos más que nunca de cómo iba a ser su muerte. Pero pues si vemos por otro lado cómo murió Jesús,
¿Cómo murió Jesús? ¿Se nos hace similar a esto? A los diferentes mártires. ¿Cómo murió Jesús? Pues los evangelios nos muestran a un Jesús pues un poco diferente, ¿no? Un Jesús conmovido, angustiado, entristecido, muy triste hasta la muerte, ¿no? O sea, pues difícil, ¿no? O sea, lo durísimo que él tuvo que soportar, ninguno de nosotros lo ha vivido, y más entendiendo la dimensión de lo que estaba ocurriendo en esa situación, ¿cierto? Entonces tenemos allí a Jesús en Getsemaní, que dice, pues en Marcos dice que comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo a Pedro, Juan y a Santiago, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad, ¿cierto? Luego en Lucas dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y nos surge aquí esta pregunta, ¿por qué se sintió más angustiado que sus seguidores? ¿Por qué creen que unos murieron así en pie de lucha y Jesús estaba en medio de esta situación, pues que hemos visto en la pasión de Cristo y en todo pues, en todo ese momento tan duro en que nuestro Señor dio su vida? ¿Cómo creen que haya sido eso? Pues, digamos, de parte del cristianismo conocemos un poco, pues le hemos podido dar un poco la explicación a todo el tema de la separación, o sea, el tema de cargar nuestros pecados y todo el tema de la separación que eso traía, ¿cierto? Pero bueno, vamos a mirar un poquito también pues el tema de esa agonía tan brava, ¿no? Eh, desde, podemos pues unos puntos aquí para resaltar sobre esta situación, y es que como empieza Juan, el Evangelio de Juan es, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, ¿no? Desde el principio de la creación del mundo, él hizo parte de la creación y estaba con Dios, ¿no? Entonces, pues podemos ver que desde el principio él estuvo pegado al Señor, a Dios. Él estuvo ahí desde la eternidad, ¿no? Y pues como dice Juan, a nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer, o sea, él era el único que conocía a Dios, ¿no? Y él fue el que nos lo dio a conocer a nosotros. Entonces, imagínese, pues, ese nivel de unidad que había, ¿no? Ese conocimiento. Y, pues sí, obvio, Jesús sufrió una agonía, eh, asfixia, pérdida vital de sangre, pero más allá de lo físico, lo más terrible y doloroso para nuestro Señor Jesús, pues obviamente intentándonos acercar un poco a a verlo fue esa separación de Dios, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, cuántos de ustedes de pronto han vivido, pues no sé, o bueno, o aquí en el mundo, cuántas veces no hemos vivido ese tipo de situaciones, ¿no? Pues de pronto el hecho que nos abandone alguien a quien queremos, eso causa mucho dolor, pero digamos, si nos abandona un esposo o, o nuestros propios padres, eso pues genera un dolor que se puede generar como en un daño emocional muy duro, casi que psicológico, ¿cierto? Entonces no nos es posible aquí, pues hay veces entender un poco eso, ¿no? Pero el perder el amor de un padre aquí en la tierra, que es un amor finito, es muy diferente o, pues no alcanza a acercarse a perder el amor infinito del Padre que ha sido disfrutado por Jesús desde la, desde la eternidad, ¿no? O sea, es increíble al dimensionar eso, pues lo que vivió Jesús en ese momento. Entonces, pues viene el famoso Eli Eli lama sabactani, ese Padre, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, no? Pues que muchos conocemos, todos conocemos a la perfección, ¿no?
pero eso nos da a entender como esa relación íntima que había de Jesús con el Padre, ¿no? De Dios mío, esa intimidad tan grande, más allá de una renuncia como tal a su fe o alguna otra explicación, ¿cierto? Pero, pero pues nos da a entender cómo, pues, digamos, Jesús vivió los dolores y más allá del sufrimiento que pues nosotros en cierta forma hemos vivido, ¿no? Algún tipo de sufrimiento. Entonces, volvemos a hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Por qué permite Dios que sigan existiendo el mal y el sufrimiento? Bueno, sí, está bien, el Señor sufrió como tal nuestros dolores, vivió en carne esto, pero podemos darle respuesta a esto, podemos encontrarle una respuesta a esto. Pues podemos encontrar algo o sea, podemos encontrar puntos de partida, ¿no? O sea, no es que ya podemos entender que Dios no es que no nos ame, que permita que suceden cosas así tan duras o que sea indiferente a nuestra condición, sino que, pues como vimos, Él estuvo dispuesto a asumir todo en primera persona, ¿no? En primera persona Él estuvo dispuesto a sufrir esos dolores y esas angustias, pero ¿por qué seguimos con esta pregunta acá, no? Entonces, pues sí, al creer en esta enseñanza cristiana, eh, al creer en Cristo, volvemos al tema de las herramientas, ¿no? Podemos sentir su fuerza para hacer frente a estas realidades trágicas de la vida, ¿cierto? Pero más allá, es en medio de estas situaciones donde Él se revela a nosotros como ese Dios Emanuel, como la realidad de ese Dios Emanuel, que es un Dios que está con nosotros. Y es un Dios tanto que estuvo aquí con nosotros terrenalmente, como es un Dios que sigue vigente y está presente aquí con nosotros en nuestros dolores, en nuestras angustias, en nuestras necesidades, en las cosas que vivimos. Entonces será grande el consuelo que vamos a experimentar eh, sintiendo su fuerza al hacer frente a las realidades de la vida, ¿no? Entonces podremos decir que podemos contar en realidad con nuestro Dios, que es Emanuel. Y bueno, pues todavía, todavía hay más, todavía hay más allí que viene, ¿no? Entonces, pues si tenemos ese consuelo, tenemos esas fuerzas y, y, y bueno, pero podemos encontrar, digamos, una explicación de que no es en vano este sufrimiento presente, ¿cierto? Volvemos a ese mismo punto inicial, ¿no? No conocemos en realidad los propósitos de Dios por cuanto suceden las cosas, entonces eh, eso pues no los conocemos en el momento en que los vivimos, ¿no? Como pues ya si los miramos de para atrás, ya podemos empezar a entender un poco, o una vez superados, y si miramos para atrás, ya podemos empezar a entender un poco la razón por la que pasan las cosas. Pero, pero, pero pues eh, este sufrimiento no va a ser en vano, digamos, a raíz de todas las herramientas que nos da el cristianismo, ¿no? Entonces, pues si lo miramos de esta forma, cuando alguien pierde un ser querido, debe hacer mentalmente un ejercicio y encontrarle una explicación a eso, ¿no? No muchos le hallamos ese sentido cuando sucede algo, pero interiormente tenemos que buscar esa esperanza, ¿no? Buscar una nueva esperanza ante las tragedias de la pérdida de un ser querido. Y, y, y pues bueno, la fe cristiana para nosotros no solo nos ofrece esa cruz, ese consuelo, sino que viene lo más importante y es esa
esa realidad que viene más adelante de una nueva esperanza, ¿no? De una resurrección. Y, y pues como lo vimos ahorita cuando estuvimos analizando Apocalipsis con el pastor Kim, pues más allá de pensar que en un futuro vamos a ir a un paraíso inmaterial, en la realidad es que nuevo cielo y nueva tierra vendrán, ¿no? El cielo se acerca a nosotros. Entonces, eso es una fuente de esperanza para nosotros, pues total, ¿no? De poder ver ese gozo, de compartir con nuestro Padre, de estar en ese momento, en esa situación. Y eso, y eso pues nos permite, pues, o sea, así como lo vimos pensaba en Apocalipsis, cuando vimos Apocalipsis, toda la purificación, todo, o sea, esa nueva esperanza trae para nosotros purificación y renovación del mundo material. Entonces, pues digamos, las diferentes religiones orientales hablan que cuando se acaba el mundo, se retorna, la individualidad retorna a un alma global, pero pues la existencia como tal desaparece, se diluye el mundo material, ¿no? Incluso pues algunas doctrinas que creen en el paraíso, sí, pues creen que al final de la vida vendrá ese paraíso y pues allá tendremos consuelo de nuestras pérdidas y, y todo, ¿no? Pero la visión bíblica en realidad es de una verdadera resurrección, no solo una compensación de lo que se acaba, sino una verdadera restauración de, de la existencia. O sea, esto significa que todas las desgracias que puedan sucedernos en la vida no serán solo reparadas ni compensadas, sino que serán transformadas para glorioso, para un gozo glorioso, ¿no? Para un gozo, imagínense el gozo que vamos a vivir cuando recordemos todo lo que vivimos y dónde vamos a estar con nuestros hermanos, bueno, con todos nuestros hermanos en Cristo, con el Padre. O sea, pues es algo que uno no logra imaginarse, ¿no? Hagan de cuenta, pues, los que, pues, alguna pesadilla que hayamos tenido de pronto de perder algún ser querido y uno despertarse y saber que ese ser querido está ahí, el gozo tan increíble que se siente es que uno sale directo a abrazarlo, ¿no? O el hecho de perder algo y luego después de mucho tiempo encontrarlo, ¿no? El gozo que se siente, obviamente, pues, guardando la proporción, el gozo que se siente en eso, pues es increíble, ¿no? O pues como dice la palabra, cuando él haya deja las 99 y va por la oveja perdida, ¿no? Entonces, pues, es el gozo que se siente al encontrar a alguien, al haber recuperado algo que se había perdido. Eso hace que apreciemos con mayor fuerza y profundidad. Entonces, pues, Jesús dijo, de cierto, os digo que en la restauración de todas las cosas, el Hijo del Hombre se sentará en su trono de gloria, ¿cierto? Donde está allí. Y luego en su regreso, él dijo que él vendría con un poder tal que el mundo material y el universo serían purgados de todo ese desorden y todo ese dolor, todo ese sufrimiento. Todo será sanado y todo en cuanto podría haber sido en su momento, vendrá ahora a realmente ser. Amén. Amén. Qué gozo eso, ¿no? O sea, saber que todo va a ser sanado, que todo va a ser como, pues, todo va a ser limpiado, todo desorden va a ser echado y todo vendrá a ser como realmente debió ser. Entonces nos surge esta pregunta, ¿no? ¿Será entonces que todo lo triste va a resultar que no lo es? O sea, todo lo que hemos vivido, todas estas situaciones finalmente van a desembocar en que no, en que pues estamos en medio de un mundo como tal donde vivimos tantas cosas, pero si tenemos una mente superior
pues, ¿qué pasa si nos hacemos esta pregunta, no? ¿Será que entonces todo lo triste va a resultar que no lo es? Sí, absolutamente sí, ¿no? Todo lo lamentable aquí y ahora dejará de ser cierto para convertirse en algo más grande por haber sufrido ese quebranto y pérdida inicialmente, ¿no? Entonces, pues, el abrazar, el abrazar doctrina, la doctrina, pues, como de que Cristo vino aquí y pues todo el tema de la cruz, sí trae profundo consuelo, alegría, nueva oportunidad, nuevo gozo y es un motivo muy grande para ir a que muchos otros em, puedan ver ese Señor que nos trae libertad y sufrimiento, nos trae libertad pues, del sufrimiento, que nos trae libertad de los dolores, todo, ¿no? De ver cómo nuestra vida puede ser una vida nueva y dejamos atrás pecados, esclavitud, todo tema, ¿no? Pero el abrazar la resurrección nos da a nosotros eh, una nueva base de esperanza, ¿no? Esta esperanza que veíamos acá, el abrazar la resurrección nos da esa nueva esperanza de que la nueva vida eterna va a ser más gloriosa de lo que habría sido, de no haber sido nunca necesario todo lo que sufrimos, todo el coraje, toda la fuerza, todo el espíritu de sacrificio y la salvación que vivimos. Amén. Entonces, mis hermanos, esa va a ser la verdadera derrota definitiva del mal y el sufrimiento. No solo llegarán a fin nuestros males, sino que serán vencidos de forma en que todo lo ocurrido servirá tan solo para hacer nuestra vida una futura ocasión de gozo eterno. O sea, cuando miremos en retrospectiva lo que vamos a vivir allí, va a ser, va a ser una locura. Cuando miremos para atrás todo lo que hemos vivido, todo el resultado de este sufrimiento, todo ahí cobrará todo sentido. Amén. Entonces, bueno, porque pues esto pues es un tema bien interesante de ver, de analizar, de pensarlo, de cara no tanto a mirar las causas del sufrimiento o por qué ocurren estas cosas, sino a ver ese propósito eterno que tiene el Señor con todo. Eso que no se nos ha sido revelado, porque sencillamente pues el Señor así no lo ha determinado, ¿no? Él en su soberanía eh, permite que ocurran todas las cosas, pero no dudemos nunca de la bondad del Señor, de que todo aquello que ocurre es con un fin de parte de Él, ¿no? No dudemos de que Él está presente y lo mejor de todo es eso, Él está presente y Él tiene el control de todo. Entonces, cualquier situación y vicisitud que estemos viviendo en este momento llegará a su fin, llegará a su fin. Amén. Amén por la gracia de Cristo. Entonces, bueno, tenemos un Dios grande, poderoso, que nos lleva y nos impulsa a seguir, a tomar esas herramientas que tenemos en Él y a dejar de lado pues esos dolores, a superar tantas situaciones difíciles, sin entrar pues a juzgar lo que estemos viviendo cada uno, pero sí es nuestra esperanza, ¿no? Es el motivo de que nuevos cielos, nueva tierra vendrán, como lo vimos. Entonces, qué, qué hermoso es poder ver esto y gloria a Dios. Gloria a Dios porque nos va a permitir seguir viendo diferentes cosas, diferentes situaciones que, o diferentes, pues, puntos débiles del cristianismo, por decirlo así, que se ven desde afuera, ¿no? Pero pues para nosotros vamos a ver poco a poco cómo de ahí surge nuestra fe, nuestra fuerza, nuestra confianza en el Señor, en esperar que es Él quien obra y no somos nosotros. Amén. Entonces, mis hermanos, pues muchísimas gracias por acompañarme, por acompañarnos en este tiempo. Y bueno, pues espero que podamos seguir viendo semana a semana estos temas que están muy chéveres. Todo lo que estamos viendo entre semana está,
Es una bendición para el cuerpo de Cristo. Y bueno, pues el Señor lo ha permitido que estemos acá. Yo hablándole a una pantalla, pero con ustedes ahí presentes. Entonces, pues le doy la gloria al Señor. Le doy la gloria y bueno, el propósito de este grupo, como lo han visto por parte del pastor Kim, es, pues bueno, ser de bendición para el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Pero ¿cómo más podemos ser bendición? ¿Qué más podemos hacer? Pues el pastor Kim ya nos dio el propósito, ¿no? Nos dio la visión y es poder ayudar a quienes están en ese momento ahí luchando contra la corriente. Pues obviamente en cierta forma todos estamos en el día a día en eso, ¿cierto? Pero hay quienes necesitan ese apoyo, ¿no? Y bueno, vamos a estar compartiendo en el grupo de café un poco la información de los misioneros que el pastor Kim nos mostraba, que son la familia Ricardo y, y el misionero Jairo Vázquez. Entonces vamos a compartir un poco más de la información de ellos, de las peticiones de oración, de su trabajo, porque pues en medio de estos momentos la situación es difícil para todos, ¿no? Con el tema de la cuarentena es difícil, pero bueno, tenemos hoy una explicación, un punto de partida, un, un, un impulso muy grande de parte de Dios para afrontar todo esto que viene, ¿no? Y Él en su soberanía, el Señor en su soberanía sabe cómo obran las cosas. Entonces, pues la idea es, como ya bien lo saben, poder realizar este aporte de, para cada misionero de 20,000 pesos mensuales. Entonces voy a compartir en el grupo pues la información de los misioneros y cómo va a ser ese proceso, ¿vale? Vamos a estar unos apoyando a uno y otros vamos a estar apoyando al otro. Entonces ahí cada uno va a recibir la información pues de a qué cuenta girar y bueno, ya puntualmente ya podemos mirar de pronto quienes estén fuera del país, cómo hacemos o de qué manera lo hacemos más fácil para poder transmitir ese recurso, mis hermanos. Entonces, bueno, les doy muchas gracias por acompañarnos y no se pierdan mañana, el miércoles, el jueves y el viernes, que esto está poderoso, ¿vale? Los bendigo en el nombre de Jesús y les doy muchas gracias por venir aquí con nosotros. Un abrazo para todos, Dios los bendiga, los guarde. Y bueno, nos permite seguir descubriendo cada vez más todo aquello que Él tiene para nosotros. Es increíble los tesoros que vienen del Padre cada vez que profundizamos en su palabra. Entonces, un abrazo para todos. Un abrazo, Pastor Kim, que termine de disfrutar su festivo. Buenas. Sí. Hola, ¿cómo están todos mis amados? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Todavía está vivo? Hola, Kim. Hola Sí, a señor, todos. estamos vivos. Sí, me alegra de Gracias. verlos a ustedes por medio de Zoom. Mucho, Pastor King. Sí, me alegra de verlos, pero y ahora, y como les di a ustedes también, yo sigo sufriendo en Corea por la cultura de Corea, porque ya yo estoy acostumbrado de la cultura de Colombia y América Latina, entonces ya no me ayuda a vivir bien en Corea. Sí, pero... Pastor King, ¿cuándo viene a Colombia? Sí, pero cuando el presidente Duque tiene ¿Cuándo viene misericordia a Colombia? para los extranjeros, yo puedo regresar. Entonces, porque Colombia ya... 1 de septiembre cerrado ya la comienzan a frontera. haber vuelos internacionales. 1 de septiembre. Sí, por eso. Después del 1 de septiembre ya puede volar. Sí, ya no puedo aguantar la comida de arroz chinos en Corea. Y me toca comer cachito y todo, arepa boyacense. Entonces, yo estoy cansado de comer el arroz chinos en Corea, ya no más. Kimchi. No más kimchi. Gracias, David. Bendiciones. Un abrazo, pastor. Muchas gracias. Dios les bendiga. Mis Bueno, amados, Dios lo bendiga. nos vemos no se mañana. olviden orar por los misioneros. Si Dios permite, a los misioneros colombianos. Bye, bye.
Chao, chao. Chao, Chao, Marita. chao. Bendiciones. Solo. Abrazo, Marita, Consuelito. Aquí, hola David, ¿cómo estás? Todo bien. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Bendiciones. Pastor Yo, Kim. yo tengo un rostro doble cara, entonces casi. Pastor Kim, te extrañamos mucho. Igualmente. Sí. Lo esperamos en Colombia, en Bien. Bucaramanga. Ah, sí, obvio. Lo esperamos en Bendiciones, tengo Bucaramanga. buen día. Chao, chao. Ok, bendiciones. Buen día.